Bien, continuando con el material, ahora toca el turno de hablar pues del poder de una idea. Entonces, vamos a revisar algunas ideas que son muy conocidas a nivel mundial y que han tenido impacto importante en la humanidad. La primera pues es del material, pues es la de Arquímedes, ¿no? Entonces, es un principio físico, ¿no? ¿Y por qué se presentó? ¿Cómo, cómo surge esta idea, ¿no? Entonces, Herón II, rey de Siracusa, acuérdense que estamos en el Mediterráneo, ¿no? En el 250 antes de Cristo. Entonces, en el Mediterráneo, en esas ciudades, ¿no? De diferentes culturas, pues en la ciudad de Siracusa le pidió a Arquímedes que comprobara si una corona que había encargado a un orfebre local era realmente de oro puro, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros ha tenido una joya y ha tenido curiosidad de saber, bueno, ¿realmente será oro y no me estarán tomando el pelo? Bueno, pues el rey tuvo esa misma inquietud, ¿no? Entonces, pues le da la corona a Arquímedes y Arquímedes pues empieza a ver cómo puede resolver ese problema. ¿Qué sucede un día? Se mete en la bañera y se le ocurre la solución, ¿no? ¿Qué pasó con Arquímedes? Bueno, pues en el momento de meterse en la bañera, se dio cuenta que el agua se desplazaba. Entonces, en el momento de meter un cuerpo en el agua, hay un desplazamiento. Entonces, pues si nosotros conocemos las propiedades de ese cuerpo, en el momento en que haya si conocemos las propiedades, podemos medir claramente el desplazamiento del agua y determinar ciertas cosas, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que si metía el agua a la corona, pues conocería el volumen de la misma y a continuación podía comparar el volumen de la corona con un objeto de oro del mismo peso. Y si los volúmenes eran iguales, pues la corona era de oro y de otra manera, pues no era de oro puro, ¿no? Entonces, pues se cuenta que a consecuencia de la emoción de su descubrimiento, Arquímedes salió del baño y fue corriendo desnudo hacia el palacio gritando Eureka, Eureka. ¿Qué significa lo encontré? Esta frase todavía es de uso para tal propósito, ¿no? Entonces, de regreso, halló que la corona desplazaba más agua que un bloque de oro del mismo peso, con lo que demostró que el rey había sido engañado, ¿no? Entonces, este principio de Arquímedes se utiliza mucho en las cuestiones de la industria de los barcos, ¿no? Entonces, surge a partir de una idea. Bueno, pues de aquí dejo un link para la explicación de ese concepto. Otra idea muy famosa es la teoría de la relatividad consolidada por Albert Einstein, ¿no? Consolidada por Albert Einstein. Quiere decir que hay gente anteriormente que había desarrollado trabajos al respecto, pero que Albert Einstein la consolidó, ¿no? Y entonces, la teoría de la relatividad básicamente indica que el tiempo es relativo, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros percibimos el tiempo como si fuera una constante? Pues porque estamos moviéndonos todos a la misma velocidad, ¿no? Si esa velocidad cambiara, entonces nos podríamos dar cuenta de este principio, ¿no? Entonces, la anécdota de cómo Einstein encontró o formuló esta idea es que en 1995 se dirigía a casa en el tranvía, ¿no? Y siempre veía la torre del reloj de la ciudad de Berna, en Suiza, ¿no? Y se imaginó qué pasaría si el tranvía viajara a la velocidad de la luz, ¿no?
A velocidad normal se observa cómo avanzan las manecillas del reloj, pero si se viajara a la velocidad de la luz, las manecillas del reloj no avanzarían, ya que el tranvía lo alcanzaría muy rápido, ¿no? Entonces imaginemos lo que pensó Einstein, ¿no? Aquí está el reloj de la torre de la ciudad de Berna, y si nosotros estamos parados frente al reloj, pues por supuesto veremos el movimiento de las manecillas del reloj. Si vamos caminando, corriendo, lo observaremos. Inclusive en un tranvía, en un vehículo a cierta velocidad, lo observaríamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si fuéramos a la velocidad de la luz, ¿no? Voy a hacer un efecto muy burdo. En este momento no tengo más recursos, pero imagínense que van a la velocidad de la luz. Entonces, aquí pues es imposible ir rápido, ¿no? Entonces, vemos la imagen y nos acercamos. Si nos acercáramos a la velocidad de la luz, llegaríamos tan rápido al reloj, rapidísimo, que no veríamos cómo transcurre el tiempo. Entonces, ese es un ejercicio de pensamiento, vamos a decirlo así, el cual le dio a Einstein una idea para desarrollar la relatividad. Otra forma de ver la relatividad es con la ralentización del tiempo o lentización del tiempo, no sé, hacer más lento el tiempo, ¿no? Y entonces hay otro experimento de pensamiento para comprobarlo, ¿no? El experimento consiste en, bueno, hay una persona que está quieta, está en reposo y tiene un reloj, y ese reloj, pues, aquí la manecilla se sustituye como si fuera un reloj de arena por un tic-tac, tic-tac, ¿no? Entonces, el tiempo está transcurriendo de cierta forma. Pero ¿qué pasa si nos colocamos como observadores y va alguien en un vehículo en movimiento? Va en un vehículo en movimiento. Lleva el mismo reloj, aparentemente en los mismos tiempos, el tic-tac. Pero ¿qué pasa? Como va en movimiento, entonces hay la luz con la cual nosotros estamos observando la escena, pues ya tiene un desplazamiento, tiene que adaptarse a ese desplazamiento. Entonces eso hace más lento el tiempo, hace que haya un tiempo en el que la luz tenga que viajar para obtener el mismo resultado, ¿no? Entonces ese tiempo puede medirse y entonces ahí vienen los principios de la teoría de la relatividad, ¿no? Aquí pues estoy usando imágenes. Entonces, estando en reposo, el tiempo transcurre de una forma y estando en movimiento va más lento. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento que hay que compensar, ¿no? Hay un desplazamiento que hay que compensar cuando se está en movimiento. Entonces, técnicamente, cuando el reloj está en movimiento, el tiempo transcurre más lento y hay múltiples experimentos y por supuesto la teoría de la relatividad está más que comprobado que realmente eso sucede, ¿no? Entonces, esa es una idea, ¿no? Es una idea que aquí estoy dejando el link para que puedan ver esa animación, esa explicación, ¿no? Y tal vez la idea más conocida o a manera de anécdota de esa idea, pues es la manzana de Isaac Newton. En todos los programas de estudios se comenta, ¿no? La de Einstein no, porque técnicamente es un poquito más, no un poco, es mucho más difícil de explicar y de entender también, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de Isaac Newton, pues la anécdota es que él está debajo de un árbol y ve cómo una manzana cae al suelo y él se pregunta, bueno, ¿por qué cae al suelo, no cae a los lados o cae hacia arriba, ¿no? Entonces en ese momento surge la teoría de la gravedad, la cual se aplica a los objetos que están en la Tierra. La teoría de la relatividad de Einstein se aplica a objetos en el espacio, ¿no? Entonces,
Uno es todas estas fórmulas, todas estas leyes de Newton se aplican en la Tierra, fuera de la Tierra se aplica la relatividad y a nivel atómico se aplica lo que es la mecánica cuántica, ¿no? Esa física de las partículas subatómicas. Y bueno, ahí por lo pronto no hay una teoría tan, ¿cómo llamarla?, tan consolidada como la de la gravedad y la relatividad, ¿no? Hay varias teorías a nivel subatómico y los físicos están trabajando en eso, ¿no? Otra idea muy famosa es cómo se midió la Tierra, ¿no? Por Eratóstenes, allá igual, en tiempos antes de Cristo, ¿no? Entonces, Eratóstenes, un astrónomo griego, fue el primero en calcular la longitud de la circunferencia de la Tierra, ¿no? A nivel religioso nos han enseñado por la religión nos han enseñado que la gente pensaba que la Tierra no era redonda, ¿no? Pero no era tanto así. En la realidad sí, ya se sabía que la Tierra era una circunferencia, ¿no? Entonces, Eratóstenes planteó un experimento para poder realizar la medición de la Tierra, ¿no? Entonces, lo que él hizo fue que hizo una medición de sombras. Hizo una en Alejandría y la otra la hizo en la ciudad de Siena. Entonces hizo una medición de las sombras y tenía que estimar cuál era la distancia, bueno, no estimar, ¿no? Medir la distancia entre las dos ciudades. Le pagó a una persona para que midiera esa distancia y determinó que medía 800 kilómetros, si no me equivoco. Sí, aquí está, de 800 kilómetros. Y con esto pues determinó el radio de la Tierra. Y aquí, como dice, determinó que era de 7 grados, un 50º de la circunferencia. Entonces, si la separación entre las dos ciudades era de 800 kilómetros y las dos ciudades equivalían a un 50º, pues al hacer la multiplicación obtendría los 40.000 kilómetros que mide la Tierra, el diámetro de la Tierra. Y pues actualmente se considera que la circunferencia que pasa por los polos es de 40.007 kilómetros, es decir, un error mínimo. Entonces, bueno, aquí están los videos que ilustran el experimento que realizó Eratóstenes hace, pues, ¿qué les gusta? Más de 2000 años, ¿no? Entonces, ese es el poder de las ideas. Ahora, estas son grandes ideas, ¿no? Son grandes ideas. Albert Einstein ya tenía un doctorado y era un profesionista consolidado, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues las ideas que se van a generar en un proyecto de licenciatura, pues tienen que ser de cierto alcance, y eso no demerita, por supuesto, el trabajo. Esto se los comento porque de repente los estudiantes sí como que quieren hacer proyectos muy sofisticados que no les va a dar tiempo de desarrollarlos como se planteó a nivel curricular, no les va a dar tiempo de desarrollarlos en un año, ¿no? O en año y medio, ¿no? Entonces, habrá que considerar una idea también con base en el tiempo disponible. Bien, pues por su atención, muchas gracias.